Había muchos tacos. Hay una persona conectada, Diego. Hola. Diego, ¿se escucha? Aquí estoy. Sí, ¿Sí? Diego, ¿cuál es sí. tu apellido? Reyes. Diego Reyes. Ya. Disculpa la demora que en conectarme me demoré. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Ya. Mira, voy a contarte lo que vamos a hacer hoy día. ¿Tú te habías conectado antes? ¿Hace tiempo que no? ¿El jueves pasado? ¿Mm? No, el jueves pasado no pude. Ya. Voy a mostrarte en lo que estamos ahora, ¿ya? Nosotros tenemos fijado una prueba para este jueves, ¿sí? Es la prueba de la unidad. Estamos viendo. A ver si es que se puede... Déjame ver si es que se está compartiendo. Aquí. Ahí llegó la Nina, Sofía, Paul. Buenos días. Ya. Chicos, me equivoqué de... No, esta no es la de ustedes, pero esa es la información, ¿ya? Me voy a cambiar porque tengo que abrir la de ustedes para no equivocarme. Espera un poquitito. Abrí mal el documento. Que en esta no puse las cosas. Ahora sí estamos correctos. A ver, hola Nina, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿y tú? ¿Qué se me pasó acá? Ahora sí que les comparto el documento, ¿ya? Esta era la intersección, no sé si esto lo terminé, lo estoy revisando. Ah, sí, ya terminamos con todo. Sí, terminamos con todo. Ya. Entonces, nos falta solamente la última guía. Y con eso terminamos la unidad. Ya. Le estoy compartiendo, esta es la última guía, la número 5. ¿Sí? En la plataforma yo ya subí todas las grabaciones porque la semana pasada tuve demasiado trabajo, no alcancé a subirle los videos grabados. Me voy a sacar esto porque se me empañan los lentes, ¿ya? Sí. No hay nadie. Sí. Si es que no, voy a buscar la mascarilla ya, porque la dejé acá. Sí, pero si llega alguien nomás. Miren, voy a colocarles aquí la prueba de la unidad 4. Es el día jueves, ¿sí? Jueves 7. Lo tengo anotado en todas partes, igual se me olvida.
jueves 7 de octubre, y entra desde la guía número 1 a la guía número 5, que es esta, ¿sí? Ya hemos pasado por todas. Nos falta ver esta solamente. Así que, para que lo tengan en cuenta ese día y lleguen a la hora, ¿sí? Para que les dé las instrucciones como corresponde y no estemos como apurados, ¿ya? Ya, en esta guía lo que estábamos haciendo era encontrar el eje de simetría y el vértice de la parábola sin necesidad de tener que tabular, ni graficar, ni hacer nada de eso, ¿sí? Entonces estuvimos mirando varias curvas y encontrando el eje de simetría y el vértice, viendo la curva, ¿sí? Viendo la gráfica, para poder recordar qué es lo que era en realidad el eje de simetría y el vértice. Eso estuvimos haciendo en la clase anterior, ¿sí? Entonces, dejé esta de aquí, vamos a repasarlo con esto, ¿sí? Entonces, el eje de simetría de esta curva, a ver, ¿alguien sabe? Recuerden que ahora vamos a sacar los puntitos para agregarlos a su prueba online, ¿ya? Entonces, todo lo que participen en el chat es puntaje para ustedes. Así que participen, chiquillos, para que así podamos ir viendo también, yo también pueda ver si es que están entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál sería el eje de simetría aquí? Según la figura. ¿El Paul está trabajando o estás conectado o estás desde el trabajo, Paul? Sí, profe, estoy trabajando. Ah, ya. Entonces, Gracias. ya. No puede participar mucho cuando está trabajando. Ya, y los demás, porfa, chiquillos, cooperen con la clase para que así podamos ir y yo pueda saber realmente si están entendiendo lo que estamos haciendo, ¿ya? Están participando sumamente poco. Ya. Partamos entonces diciendo que el eje de simetría es una recta, ¿sí? Y el vértice son dos cosas que tenemos que tener súper claras aquí. El vértice y el eje de simetría. Y por otro lado, el vértice es un punto. Entonces, este eje de simetría es una línea que es paralela al eje Y. Paralela al eje Y. El eje de simetría es paralela, es una recta que es paralela al eje Y. ¿Sí? Paralela significa que puede ser cualquiera, sí. Cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se debe escribir? Miren, yo no sé si lo mostré en la clase anterior, pero voy a abrir aquí un GeoGebra, quizás así no se le olvide jamás. Vamos a abrir uno y voy a dibujar algunas rectas. Acuérdense que dijimos que el eje de simetría es una recta, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los ejes coordenados. A ver si estoy compartiendo bien. Sí. Y yo voy a dibujar acá una recta, cualquiera. Por ejemplo, se llama así. Perdón. No sé, que siempre que aprieto por primera vez acá empieza a sonar así. Ya, mire, ahí hay una recta, ¿sí? Esa recta se llama lineal y pasa por el origen, ¿sí? Voy a dibujar otra.
Ahí dibujé otra, ¿sí? Y podría decir, bueno, entonces, el eje de simetría, si es una recta, es algo parecido a esto, ¿no es cierto? A estas líneas que yo dibujé acá. Pero dice que es paralela al eje Y. Entonces, voy a dibujar una recta distinta a estas dos. Vamos a ponerle 4. Y dibujé esta que está acá. La voy a pintar roja para que la vean. Una pregunta, ¿esta sería paralela al eje Y? ¿Esta que dibujé recién? ¿Sí? A ver. Claro, esa es paralela al eje X. Recordemos que, ¿dónde están los ejes acá? Vamos al eje X. El eje X lo tenemos aquí, ¿sí? Vamos a poner más grande. Estamos haciendo un repasito, porque igual me interesa que esto les quede claro. Ahí tendríamos nuestro eje X y nuestro eje Y. Lo tendríamos acá, ¿cierto? Y siempre lo pintábamos de azul. Ahora, esta recta roja que yo dibujé recién, ¿es paralela al eje Y? No quieren participar. No voy a poner la techita que hace frío. Ah, ya, gracias. Es que cuando uno está aquí, uno que está aquí sentado, empieza a darte frío. Y más encima que no hay mucha acción por acá atrás. No vino tampoco la Cristabel, que me anima con sus preguntas. Ya, chicos, esta entonces no es paralela al eje Y, porque es paralela al eje X, ¿sí? Esta de aquí, la roja, el nombre de esa función está acá. No sé si lo pueden ver, dice Y igual 4. Así se dibuja esa recta, o lo que es lo mismo, f de x igual 4. La función toma la x y la convierte siempre en un mismo número, un 4. Entonces cualquier número que entra a esta función, por ejemplo el 3, va a parar al 4. El 5 va a parar al 4. El 8 va a parar al 4. Todos, también los negativos, el menos 7, va a parar en el 4. ¿Sí? Pero yo necesito una recta que sea paralela al eje Y. Entonces, ¿cómo la voy a escribir? Así. Vamos a colocar esta. Y no sé si la pueden ver aquí. ¿Sí? La vamos a pintar de azul para que podamos ver que esta es paralela al eje Y. ¿Sí? Entonces, no sé si pueden ver la diferencia entre la roja y la azul. La azul, ¿sí?, es paralela al eje Y. Y la roja es paralela al eje X. Y estas otras dos que están acá son rectas cualquiera que yo dibujé al principio, así que las voy a colocar ahí. Entonces, dijimos que la roja la escribíamos como Y igual 4. ¿Cómo escribiríamos entonces esta azul? La voy a escribir acá yo. No, me equivoqué. La voy a escribir aquí. Ah, aparece acá. A ver, aparece acá al lado izquierdo. Acá arriba. La que está de azul dice que es x igual 5. Y la roja dice Y igual 4. ¿Sí? Entonces, todas las que sean paralelas al eje Y se escriben con una X igual a algún número. Fíjense, voy a escribir otra paralela al eje Y.
voy a escribir una en el lado negativo, entonces la voy a llamar así. Ahí la escribí. ¿Sí? Escribí otra. Vamos a colocarla de azul también. Ahí la tendríamos. Esta de aquí se llama, acá está escrita, x igual menos 4. ¿Sí? Y esta se llama x igual 5. Entonces, si yo tuviera una curva que pasara por aquí, voy a dibujar una curva que pase por aquí, una función cuadrática. Y la voy a llamar así. X elevado al cuadrado y yo dibujé esa, hoy se me fue para allá. No, está mal dibujada porque la puse aquí, entonces debería estar acá. A ver, déjenme un poquitito que voy a idear una que pase justo por ahí. ¿Sí? Ya, voy a colocar una. Y ahí, miren, puse una curva que pasa justo por donde está. La vamos a pintar de color granate por aquí, verde. ¿Sí? ¿Está verde? Sí, voy a borrar los demás para que no se confundan con eso. Bueno, vamos a borrar la otra y vamos a borrar la roja que era paralela al eje X. No sé si se fijan, la función que yo creé está justo esta recta. Sí, este eje de simetría está pasando justo por la mitad de la curva. Bueno, eso es lo que hace el eje de simetría. Todas las funciones cuadráticas tienen un eje de simetría, todas, 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 todas. ¿Sí? Y en este caso, este sería el eje de simetría de esta función que acabamos de pintar. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que está pasando, el eje de simetría pasa justo por la mitad. Y justo donde se junta la curva con el eje de simetría, ahí tendríamos al vértice. Entonces voy a dibujar un puntito ahí justo en la intersección, ¿ya? Ese puntito debería ser menos 4,0. Y ahí lo puse. ¿Sí? Lo vamos a pintar de amarillo. Entonces, estoy tratando de que ustedes recuerden las cosas que hemos visto. Ahí tendría el vértice, sería el punto A. El eje de simetría sería, en este caso, x igual menos 4. ¿Sí? Voy a borrar lo otro para que no haya confusión. Y el vértice aquí sería menos 4,0. ¿Ya? Dicho eso, vamos a la guía entonces ahora. Hicimos como un pequeño repaso de todo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? En esta curva yo les voy a colocar una curva así en la prueba y les voy a pedir que ustedes me digan dónde está el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Buscar una recta paralela al eje Y. ¿Sí?
y hacer que pase justo por la mitad de la curva. Entonces, miro para acá y veo justo la mitad, estaría por aquí, ¿no es cierto? Entonces mi recta sería una cosa así, estaría pasando así, más o menos. Está harto feo, pero voy a hacerla más derechita. Vamos a insertar una forma. Entonces voy a pasar aquí justo por aquí. Y ahí pasé un eje de simetría. ¿Sí? Vamos a ponerlo más oscurito. Y no se ve mucho. Vamos a ponerlo oscuro para que se vea y más grueso. Okay. Ay, no, se me fue para el otro lado. Aquí. Ya, según eso, esta línea que se ve delgada aquí, ¿cuál sería la ecuación de esa línea? Esa es la pregunta. Vamos a ponerla más oscura. No, esta. ¿Sí? La que acabo de dibujar, que pasa justo por la mitad. Entonces, ¿cuál sería su expresión algebraica? Estaría escrita así. Se fijan que delante escribimos una y dijimos que esta era x igual, ¿por qué número estaría pasando aquí? Por el número 1. Entonces, el eje de simetría aquí sería x igual 1. ¿Sí? Se escriben siempre con una x. Porque ustedes se fijaron que cuando escribí con una y, me apareció una paralela al eje x, ¿verdad? ¿Cuál sería el vértice ahora de esto? Sería este puntito que se encuentra aquí, ¿cierto? Entonces, ese puntito, si miro sus coordenadas, porque los puntos siempre se escriben con coordenadas, tendría en la X el número 1 y en la Y el número menos 4. Entonces ahí tendría la ecuación del eje de simetría y el vértice que sería el puntito que está acá que se escribe con coordenadas. Y lo que yo les expliqué la clase pasada era que el eje de simetría siempre va a concordar con la primera coordenada del eje del vértice, ¿sí? Entonces, el eje de simetría es 1 y el vértice comienza con 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vértice pasa justo por el eje de simetría, entonces ese valor tiene que ser 1 por la coordenada que está pasando justo ahí, ¿sí? No sé si se entendió eso. Díganme ahora, chiquillos, para que pueda ver si me entendieron. Ya, voy a esperar a que me digan si entendieron, porque si no, no voy a seguir. Ya. Buena Sofía, gracias, y buena Nina. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Teniendo ya un repaso de esto, vamos ahora a descubrir cuál es el eje de simetría y el vértice, pero a través de la fórmula, ¿sí? Mira, aquí dejamos varios otros ejercicios que no lo hicimos. A ver, repasemos haciendo otro ejercicio. Vamos a hacer este. Hagamos este de aquí. Y
Y quiero que me mencionen acá cuál sería el eje de simetría de esta función. Yo lo más probable es que les ponga el mismo ejercicio que está acá en la plataforma, uno de estos. Y les voy a preguntar cuál es el eje de simetría y el vértice de esta función, ¿sí? Entonces les voy a poner uno de estos ejercicios y ustedes van a tener que contestar ahí en la plataforma. Entonces la idea es que lo vamos haciendo juntos para que así, cuando tengan que dar la prueba, sepan y puedan responder correctamente, ¿ya? Entonces démosle acá, ¿cuál sería el eje de simetría en esta función de aquí? Estamos viendo cuál sería el eje de simetría y cuál sería el vértice. Recordemos que el vértice es un par ordenado de puntos y el eje de simetría es una ecuación, ¿cierto? Que empieza con X. Pero tengo que ver bien cuál sería el número que debe ir aquí. Siempre empieza con X, porque si yo quisiera una recta que fuera paralela al eje X, debería empezar con Y, ¿sí? Pero necesito que sea paralela al eje Y. Entonces, ¿dónde estaría pasando el eje de simetría aquí? Ya, se los dejo de tarea, entonces ustedes lo hacen después y lo voy a preguntar en la prueba eso. ¿Ya? Vamos a ver entonces acá cómo encontramos el eje de simetría y el vértice a través de la fórmula. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí. Voy a borrar esto de aquí. Y vamos a ver cómo resuelvo esto de aquí. En la prueba yo les voy a preguntar cuál es el eje de simetría de esta función. Ahora, sin tener la curva, yo no tengo la curva por ningún lado, no tengo nada, solamente tengo la expresión algebraica aquí, ¿sí? Entonces, tengo una expresión algebraica y necesito ver cuál es el eje de simetría. Entonces, para ello, tengo que ocupar una fórmula. ¿Cómo la voy a ocupar entonces? Aquí, esta es mi función que me están dando para encontrar. Y me están pidiendo que encuentre el eje de simetría, es decir, la recta paralela al eje Y, que pasa por esta curva, ¿sí? Entonces lo que hago primeramente es buscar los coeficientes. El coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Entonces tendríamos. Primero buscamos entonces los coeficientes. A sería 1, B sería -4, y C sería 3, ¿sí? Una vez que encuentro los coeficientes, aplico la fórmula que encontramos acá. Acá está la fórmula en la misma guía para que ustedes la vean después. Esa es la fórmula para encontrar el eje de simetría, ¿sí? Entonces voy a escribir mi fórmula. X es igual a menos B partido por 2 por A, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores A, B
o C en mi fórmula. Entonces, la B vale menos 4. Voy a borrar B y coloco menos 4 aquí. Y la A vale 1. Entonces borro A y coloco 1. Por lo tanto, aquí me quedaría menos con menos se me convierte en más 4. Y abajo me queda 2 por 1, 2. 4 dividido 2 me da 2. Entonces, el eje de simetría es el punto en la recta x igual 2. ¿Sí? Y podríamos dibujar esto para ver si es que, a ver, yo no les voy a pedir eso, sino que aquí, por ejemplo, les voy a dar, tal como dice aquí, esta función, y les voy a pedir que les voy a poner varias alternativas, aquí, por ejemplo, x igual 1, x igual 2, alternativa C, x igual menos 2, alternativa D, x igual C. Y ustedes tienen que elegir la correcta, ¿sí? Así voy a preguntar esto, por ejemplo. Pero también podría preguntarles mirando una figura, ¿sí? Entonces, miren, voy a dibujar esta función en el GeoGebra para que vean que efectivamente aquí la función, el eje de simetría es x igual 2, ¿sí? Entonces la función se llama x al cuadrado menos 4x más 3. La vamos a dibujar. Y vamos a borrar la anterior. Vamos a dibujar la nueva. Igual era x elevado al cuadrado. ¿Cuánto era? Se me olvidó. Menos 4x más 3. Menos 4x más 3. ¿Qué me dio? No, no me funcionó. La puse mal. Espera un poquitito que la vamos a arreglar. Era x al cuadrado menos 4x menos 4x más 2. Así era la función. Ahí. Ahí está la nueva función que yo les pedí que encontraran el eje de simetría sin graficar, solamente con la expresión algebraica. ¿Se fijan? Esa es la curva. Y el eje de simetría se supone que debería pasar por el medio de la curva, ¿no es cierto? Y si ven, justamente pasa por el 2. Entonces, si yo quisiera dibujar el eje de simetría aquí, sería x igual 2. Ahí. Y concuerda perfectamente con lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Vamos a pintarla de azules. Ahí. Ahí estaría mi eje de simetría. ¿Se fijan que la matemática es perfecta? La fórmula no se ve. Ahí está. Esta función es x al cuadrado menos 4x más 3. Y efectivamente la línea azul es el eje de simetría, me dio aquí x igual 2, que fue lo que encontramos recién, ¿ya? Entonces, tendríamos listo, así es como se encuentra el eje de simetría. Y no sé si quieren participar acá o si no yo doy por pasado esto nomás y vamos a ver la última parte. A ver, díganme en el chat si quieren hacer estos ejercicios y los hacemos.
Ya, entonces los demás lo hacen ustedes, ¿sí? Después yo los voy a preguntar en la prueba, acuérdense, así que era una forma de ayudarles el que pudiéramos hacerlo juntos, pero ustedes lo hacen después entonces, ¿ya? Vamos con la última parte de acá de la guía, que es encontrar ahora el vértice, ¿sí? Entonces voy a borrar aquí, lo voy a hacer yo todo este ejercicio, y ahora vamos a encontrar el vértice de esta función. Tenemos la misma función que hemos visto recién, y que descubrimos aquí que cuál era el eje de simetría, x igual 2, ¿sí? Porque es la misma función anterior que teníamos aquí. Y que llegamos a que la ecuación de la función, o sea, del eje de simetría era x igual 2. Entonces, teniendo el eje de simetría ahora, ¿cómo encuentro el vértice de esta función? ¿Sí? Entonces lo que yo tengo, la verdad, tengo el valor x igual 2. Y si ustedes se fijaron, voy a volver a la figura para allá. El vértice pasa justo aquí por el 2, ¿no es cierto? Porque el eje de simetría y el vértice están intersectados entre sí. Entonces, voy a dibujar el puntito que debería estar aquí, sería el 2, menos 1. Ese sería el vértice, ese es el que le estoy pidiendo sin tener la curva. Si yo estoy dibujándoles la curva acá para que ustedes me crean lo que estamos haciendo. Pero sin tener la curva, yo tengo que descubrir cuál es el vértice, ¿cierto? Y si me fijo, mi vértice parte con la coordenada 2, porque es el mismo número del eje de simetría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a devolver para mi guía. Yo sé que mi curva tiene un eje de simetría x igual 2, entonces para poder encontrar el vértice, primero siempre debo encontrar el eje de simetría, ¿sí? Para encontrar el vértice, debo primero encontrar el eje de simetría. Y aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Ya descubrimos que el eje de simetría era x igual 2. Ahora, ¿qué hago con eso? Recuerden que nosotros comenzamos diciendo que las funciones tienen siempre un valor de entrada y un valor de salida. Y esto finalmente me va a llevar a un par ordenado de números, ¿verdad? Que si yo coloco un valor aquí, cualquiera que sea, supongamos el 1, voy a encontrar un valor de salida acá. No sé cuál va a ser el valor de salida del 1. Tendríamos que evaluarlo para saber, ¿sí? Y eso también se lo voy a preguntar en la prueba. Entonces, la función, ¿qué es lo que hace? Toma al valor 1, le aplica la función en la que estamos trabajando, que en este caso sería f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3, ¿sí? Esa de ahí estamos trabajando. Y eso me va a llevar a un valor de salida, ¿sí? Perfecto. Este valor, entonces, de salida me va a llevar a un par ordenado de números, que va a ser el 1, el valor de salida que me dio acá. No lo hicimos, así que le puse signo de interrogación. ¿Sí? Ahí.
Ahora, yo necesito ahora saber el valor de salida del 2, porque eso me va a llevar a descubrir cuál es el vértice. Entonces, para encontrar el vértice, tengo que encontrar primero el eje de simetría, y ese valor que me da del eje de simetría, después evaluarlo en la función para saber cuál será su valor de salida. Y ahí voy a tener el vértice de la función. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a evaluar en el punto 2 mi función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer no es evaluar aquí en 1, porque el 1 no me sirve. Me sirve evaluar en el número 2, porque el número 2 me va a llevar a ver cuál es el vértice de esta función. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá y vamos a evaluar en el punto 2. ¿Qué significa evaluar en el punto 2? Cambiar la x por el número que estoy evaluando. Entonces, vamos a cambiar aquí por 2. Aquí también por 2. Y aquí también por 2. ¿Sí? Entonces, obtenemos lo siguiente. La función evaluada en el punto 2 me da 2 elevado a 2 me da 4. 4 por 2 me da 8, con signo menos aquí, y más el 3. Y sumamos esto. Entonces, f de 2 va a ser igual. 4 menos 8 me da menos 4, más 3 me da menos 1. Entonces descubrí el valor de salida del 2, que en este caso ahora ya no es desconocido, sino que sería el valor menos 1. ¿Sí? Entonces estoy diciendo que la función cuando tomó al 2, lo convirtió en menos 1. ¿Sí? Y este valor, ¿cómo voy a escribir ahora el vértice? Que es un punto, ¿cierto? Que tiene coordenadas, entonces va a ser 2, menos 1. Ahí tendría ya listo mi vértice. Vamos a ir a comprobarlo a la figura a ver si es que realmente me dio correcto, ¿sí? Y perfecto, aquí tengo el 2, menos 1. ¿Sí? Las coordenadas de este punto B sería el punto 2, menos 1. Ahí lo tengo listo. Entonces descubrí el eje de simetría y el vértice de la función, no con la curva, sino que con una expresión matemática. ¿Sí? ¿Para qué me va a ayudar eso? Voy a volver a mi curva, acá a mi trabajo. Me va a ayudar porque yo aquí no tengo la curva. Y supongamos que a mí me preguntan y me dicen, dada esta función, esta expresión matemática, dígame cuál es la curva de esta función. Yo voy a preguntar eso también en la prueba. Entonces me van a poner letra A, B, C, D, y me van a poner varias curvas. Una así, otra así, con el gráfico y con todo. Una pasada para el lado de allá, otra por acá. 4 distintas. Y yo debo elegir cuál es aquella que representa esta función cuadrática. Entonces, yo sabiendo encontrar el vértice y el eje de simetría, voy a poder encontrar mi curva, la que corresponde a ella. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo podría descartar inmediatamente que esta B no es, esta no sería, esta la descarto. ¿Por qué la descarto? Porque mi función es convexa, ¿no es cierto? Va hacia arriba.
Entonces, esta estaría descartada, pero ¿cómo descarto estas otras tres? Bueno, la puedo descartar haciendo todo este trabajo. Busco el eje de simetría y ahí me voy a dar cuenta que, por ejemplo, que mi curva no puede estar para este lado de acá, ¿sí? Porque el eje de simetría me da 2 positivos. Entonces, esta de aquí no podría ser. ¿Por qué no puede ser? Porque el eje de simetría me daría negativo, está para el otro lado del eje, ¿sí? Del eje Y. Entonces esta no puede ser. Y ahí puedo ir descartando otras más, ¿no es cierto? Para eso me sirve entonces saber bien cuál es el eje de simetría y el vértice de una función. Aquí dejé unos ejercicios. Y si gustan los hacemos estos. Díganme por acá por el chat, si no, yo voy a dar por entendido que ya entendieron todo, chiquillos, y que terminamos, ¿sí? ¿Profe dijo algo? No, estaba diciéndoles que hiciéramos estos ejercicios juntos para ver si es que lo estaban haciendo bien. Entonces, si no Ah, me vale. preguntan, ya lo damos por terminado. Tenemos la prueba el día jueves, ¿ya? ¿Puedo dar una propuesta? Sí, dígame. En ¿Se volverán a hacer evaluaciones como online, así como con alternativa desde la página? Si eso, así va a ser la prueba que vamos a tener. Ah, vale, ya. Sí, va a ser así con alternativas y, y va a ser online el día jueves, ¿sí? La idea es que ustedes tienen menos tiempo el día jueves, acuérdense de eso, ¿ya? Entonces, la idea es que se conecten a la hora para que empiecen a la hora ese día, ¿ya? ¿Alguna duda más? ¿Tú No, entraste profe. hoy día nomás, Ángel, entraste a clases? ¿Hace tiempo que no venías? ¿Yo? No, el Ángel que me puso me puso un... Ah, Voy a pasar la lista, chicos, y por mientras miren si es que me quieren hacer alguna otra pregunta, pero ya terminamos con eso. Ustedes completan lo que falta y acuérdense que yo voy a preguntar algunas de esas cosas que están en la guía, ¿ya? Entonces voy a ir a la lista para que hacemos la lista. Ah, ya. ¿Estás bien, Ángel, tú? ¿De salud? Porque, porque no te habías podido conectar o era por otro problema. Ah, ya, por trabajo. Ya. Pasemos la lista. A ver, algo me dijiste. Ya.
O sea, la idea es que mire los videos que están grabados, está todo en la plataforma, ¿ya? Está todo ahí. Voy a ir a la plataforma a mostrarte para que, como hace tiempo que no entras, primera vez, y yo me acuerdo, no me acuerdo haberte visto hace tiempo. Así que ahí te voy a mostrar. Entonces, voy a pasar la lista. Sí, pero paso la lista y te muestro, ¿ya? Ya, Ángel. Aquí me dejo presente entonces. Sajine Auguste está por ahí. Belanda Baselais, estas niñas no han venido. Se fue. ¿Y la Sajine? Ah. Millaray Cartes está por ahí. No está viniendo esta niña. Nina, la vi por ahí a la Nina. Sofía Godoy. Presente, profe. Valentina Herrera. Anaí Martínez. Axel Obando. Cristabel Palma. No vino a clase ni se conectó. Nicolás Peñailillo. Noemí Reyes. Matías Reyes. Profe, me mencionó, es que creo que yo venía como en el 6 en la lista. Sí, es que te puse porque ya te había escuchado, Gabriel. Ah, vale, ya. Sí, pero mira, ahí estás presente, ¿no ves? ¿No estoy compartiendo? No, no la estoy compartiendo. Ya, No, no sale. ahí sí. Ah, sí, ahora lo veo. Sí. Fernanda Rojas. Daniela Urbina. Camila Valdés. Lisette Vázquez. Tamar Vega. Fabiola Dorce. Paul. Lo vi. Javier Chavarría. Claudio Silva. Ay, te faltó el Claudio también, por eso que hay poca participación. Daniela Donoso. Wadler Rosen. Chedine Guerrier. Diego Reyes. Mónica González. Ignacio Argumedo. Listo, ya pasé la lista. Voy a mirar, entonces voy a mostrarles ahora la plataforma para que el Ángel pueda ver, porque como él no se ha conectado hace tiempo, quiero que no te vayas a perder dentro de ella. Y lo que tienen que estudiar para este día jueves, se los voy a mostrar al tiro. Estamos acá. Vamos en su curso. A ver, no sé si estoy compartiendo la pantalla. Sí, ya. Estoy dentro de la plataforma. Estamos en esta unidad 4. Botón rojo, Ángel, por si acaso, ¿ya? Entramos ahí. Y aquí están todos los contenidos de esa unidad. Hoy día lo que estuvimos viendo fue la última guía, número 5, y con esa terminamos con la unidad. ¿Sí? Por eso tendríamos este jueves la prueba. Aquí hay una actividad que teníamos que hacer con nota. Y aquí están subidos todos los videos que tenemos de esta unidad. Todo lo que tiene que ver con función cuadrática está explicado en todos estos videos. Entonces, la idea es que si no han venido a clase antes, empiecen a revisar desde el video número 1 en orden,
Para que vayan entendiendo después lo que viene, ¿ya? Hoy día hicimos la clase 11 y la clase 12 va a ser de la prueba y vamos a terminar con eso, ¿sí? Y yo me voy a cambiar de unidad. Entonces, para que ustedes sepan más o menos en qué estamos, botón rojo, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda más? Lo que hay que hacer, Ángel, por si acaso, para estudiar, ir mirando los videos, ir completando los ejercicios que están en la guía. ¿En cuál guía? En todas estas que están aquí. Todas las guías tienen ejercicios, ¿sí? Y yo en las clases les explico los ejercicios. En la prueba voy a preguntar esos mismos ejercicios. Un poquito distinto algunos, pero más o menos lo mismo, ¿ya? Y por hoy día entonces terminamos, chicos. ¿Tienen alguna duda más? Ya. Entonces, terminamos, está todo pasado y nos vemos el día jueves, el día de la prueba, ¿ya? Nos vemos entonces. Nos vemos. Chao.